Hola, hola, bellezas y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y listos para un poquito de chisme del bueno, de ese que nos encanta, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas, específicamente en el drama que rodea a dos de las estrellas más queridas, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Prepárense porque lo que van a escuchar es bomba. El título ya les dio una probadita. Escándalo: Burak Özçivit revela secretos íntimos de Neslihan. Impresionante. Así es, mis amores. Hoy vamos a desmenuzar ese título, a analizarlo a fondo, a sacar la lupa y a ver qué es lo que realmente está pasando. ¿Listos para el chismecito? Pues a darle. Antes de comenzar, como siempre, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque aquí siempre hay chisme fresco, análisis jugosos y mucha diversión. Suscríbanse y únanse a la familia. Y ahora sí, vamos al lío. Burak Özçivit, ese hombre que nos roba el aliento con su belleza, ¿verdad? Y Neslihan Atagül, la mismísima Karasevda, la reina del drama turco, con esa mirada que te hipnotiza. Ambos son iconos, leyendas en su propio derecho, pero ¿qué sucede cuando la vida personal de estas estrellas se cruza con el ojo público de esta manera? Bueno, para empezar, aclaremos algo, no se trata de un escándalo en el sentido literal de la palabra. No esperen grabaciones secretas, declaraciones impactantes o pruebas irrefutables. Lo que tenemos aquí es una tormenta perfecta de rumores, especulaciones y, sobre todo, la interpretación que le damos nosotros, los fans, a las sutiles pistas que nos dejan estos famosos. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? ¿Por qué este título explosivo? Todo comenzó con unas declaraciones, digamos, interesantes de Burak en una reciente entrevista. No dijo textualmente que revelaría secretos íntimos de Neslihan. Lo que sí hizo fue insinuar con una sonrisa enigmática que conocía detalles del pasado de Neslihan que, según él, la harían ver bajo una nueva luz. ¿Y adivinen qué? Eso bastó para encender la mecha. Las redes sociales, como siempre, explotaron. Los fans de ambos actores se dividieron, los medios de comunicación comenzaron a especular y, en cuestión de horas, el tema se volvió viral. La pregunta clave aquí es, ¿a qué se refería Burak? ¿Qué secretos podría tener Neslihan que fueran tan reveladores? Las teorías, por supuesto, no se hicieron esperar. Algunos sugieren que podría tratarse de relaciones pasadas de Neslihan, amores secretos que no fueron expuestos en su momento. Otros creen que podría estar hablando de aspectos de su vida privada, cosas que quizás no encajan con la imagen perfecta que proyecta públicamente. También hay quienes especulan que podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar expectativa para un nuevo proyecto en el que podrían estar trabajando juntos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Sinceramente, la respuesta es, no lo sabemos. Lo único que tenemos son las palabras de Burak, la reacción del público y un montón de especulaciones. Lo que sí podemos analizar son las posibles motivaciones detrás de sus declaraciones. ¿Por qué Burak diría algo así? ¿Qué busca con esto? Podría ser simple, generar interés en sí mismo. Burak es una estrella de primer nivel, pero siempre es bueno mantenerse en el ojo público. O tal vez, y esta es una teoría interesante, podría estar defendiendo a su esposa, Fariye Evcen, con quien tiene una relación muy pública y estable. Y aquí es donde la historia se pone más interesante, porque es importante recordar que Burak y Neslihan nunca fueron pareja en la vida real, solo compartieron créditos en la exitosa serie Karasevda. Pero la química entre ellos era innegable y los fans, como siempre, soñaron con que esa conexión traspasara la pantalla. Fariye, por supuesto, es una mujer muy segura, pero es natural que existan ciertos celos o incomodidades cuando tu esposo trabaja con una actriz tan talentosa y atractiva. Así que tal vez las declaraciones de Burak sean una forma de demostrar su lealtad a Fariye y de dejar claro que su pasado con Neslihan es precisamente eso, pasado. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Neslihan ante todo esto? Como era de esperarse, con una elegancia y una discreción impecables. No ha hecho ninguna declaración pública, no ha respondido a las especulaciones y, hasta el momento, ha mantenido su perfil bajo. Es una estrategia inteligente porque en el mundo de la farándula, el silencio a menudo es la mejor respuesta. Pero, ¿qué está pasando en su interior? ¿Cómo se siente al ser el centro de un huracán mediático de esta magnitud? Eso, mis amores, solo ella lo sabe.
Lo que sí podemos decir es que esta situación nos recuerda lo vulnerables que son las celebridades ante la opinión pública. Cualquier declaración, por más sutil que sea, puede ser interpretada y tergiversada, generando un torbellino de rumores y especulaciones que pueden afectar su vida personal y profesional. Por eso es tan importante que nosotros, como fans, mantengamos la calma, seamos críticos con la información que consumimos y no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. En definitiva, este escándalo es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser manipulado y cómo la imagen pública de las celebridades puede ser construida y deconstruida a voluntad. No hay respuestas claras, no hay verdades absolutas, solo interpretaciones y especulaciones. Y eso, mis amores, es lo que hace que este tipo de chismes sean tan adictivos. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Burak realmente sabe secretos íntimos de Neslihan? ¿Piensan que todo es una estrategia de marketing? ¿O quizás, creen que hay algo más profundo en esta historia? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Déjenlas aquí abajo. Hemos llegado al final de este vídeo, pero el chisme, la verdad, nunca termina, ¿verdad? Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo chisme. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Hola, hola, bellezas y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que radiantes y listos para más chisme del bueno, del que nos mantiene pegados a la pantalla. Hoy, mis amores, nos adentramos aún más en el jugoso drama que rodea a nuestros amados Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Ya les di la carnita en el título, pero hoy vamos a exprimir cada gotita de este escándalo y a analizarlo a fondo. Prepárense porque la cosa se pone intensa. Recuerden, como siempre, suscribirse, darle a la campanita para no perderse ningún vídeo y unirse a esta gran familia chismosa. Empecemos. Para quienes se perdieron el primer round, les refresco: Burak Ozçivit, el bombón turco, y Neslihan Atagül, la talentosísima actriz de Kara Sevda. Ambos son estrellas de primer nivel, con carreras brillantes y legiones de fans. Pero, ¿qué sucede cuando la vida personal de estas celebridades se convierte en el centro de un torbellino de rumores? Pues, ya lo estamos viendo. La chispa que encendió este fuego fue una entrevista reciente de Burak. ¿Dijo algo explosivo? No directamente. ¿Confesó secretos íntimos? Tampoco. Lo que hizo fue sembrar la duda, insinuar, jugar con las palabras. Con una sonrisa traviesa, dejó caer la bomba: conozco cosas del pasado de Neslihan que, si se supieran, la harían ver diferente. Y ¡zas! El internet explotó. Las redes sociales ardieron en llamas, los medios se lanzaron a especular y el nombre de ambos actores se convirtió en trending topic mundial. ¿Pero por qué esta insinuación? ¿Qué se esconde detrás de las palabras de Burak? ¿Realmente tiene secretos comprometedores sobre Neslihan? Las teorías abundan, mis amores, y aquí les presento las más jugosas. Asterisco, 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 amoríos del pasado, asterisco, asterisco. ¿Será que Burak conoce detalles sobre relaciones amorosas secretas de Neslihan? Amantes ocultos, romances fugaces, historias que la actriz prefirió mantener en privado. Esta teoría es muy atractiva, especialmente para los fans que adoran el drama. Asterisco, 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 secretos de su vida personal, asterisco, asterisco. Tal vez Burak se refiere a aspectos de la vida privada de Neslihan que contrastan con la imagen pública que proyecta. ¿Alguna debilidad, algún secreto familiar, alguna faceta de su personalidad que no se conoce? Esta teoría añade intriga y nos invita a cuestionar la imagen perfecta de las celebridades. Asterisco, 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 estrategia de marketing, asterisco, asterisco. ¿Será todo una estrategia para generar expectativa? ¿Un nuevo proyecto en puerta? ¿Una película, una serie, una colaboración publicitaria? Esta teoría es la más pragmática, pero no por ello menos válida. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces, el escándalo es una herramienta para generar interés. Asterisco, 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 defensa de su esposa, asterisco, asterisco. Esta es una de las teorías más comentadas y, en mi opinión, la más interesante. Recordemos que Burak está casado con Fariye Evcen, una actriz muy querida y con quien tiene una relación muy estable.
La química entre Burak y Neslihan en Karasevda era innegable. ¿Podría Burak estar defendiendo a su esposa, dejando claro que su relación con Neslihan es cosa del pasado? Esta teoría añade un toque de romanticismo y fidelidad a la historia. Analicemos las posibles motivaciones de Burak. ¿Por qué haría una declaración así? Mantenerse relevante Burak es una estrella, pero el mundo del espectáculo es implacable. Siempre hay que mantenerse en el ojo público. Un pequeño escándalo puede ser una forma efectiva de generar titulares y mantener su nombre en la conversación. Generar expectativa si hay un nuevo proyecto en puerta, la insinuación de secretos puede ser una estrategia para crear expectación y atraer al público. Proteger a su familia La teoría más plausible, en mi opinión. Burak podría estar defendiendo a Farideh de posibles rumores o especulaciones. Jugar con los fans Burak podría simplemente estar divirtiéndose, jugando con las expectativas de los fans y alimentando el morbo. ¿Y cómo reaccionó Neslihan ante todo esto? Con la elegancia que la caracteriza. Silencio. Discreción. Ni una palabra, ni una declaración. Es una estrategia inteligente. En el mundo de la farándula, el silencio puede ser la mejor respuesta. Ignorar las especulaciones, no darles importancia, es una forma de restarles poder. Sin embargo, eso no impide que nos preguntemos qué estará sintiendo. ¿Cómo le afecta ser el centro de este torbellino mediático? ¿Estará molesta, preocupada, indiferente? Solo ella lo sabe. Lo importante, mis amores, es que esta situación nos recuerda la fragilidad de la imagen pública de las celebridades. Cualquier declaración, por más sutil que sea, puede ser interpretada y tergiversada. Los rumores se propagan como la pólvora, alimentando el morbo y el sensacionalismo. Y aquí es donde entramos nosotros, los fans. Es crucial que mantengamos la calma, que seamos críticos con la información que consumimos y que no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. No todo lo que brilla es oro. Las redes sociales y los medios de comunicación a menudo exageran o manipulan la información para generar más interés. Este escándalo es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un juego de espejos. La verdad absoluta es difícil de encontrar. Lo que vemos es solo una parte de la historia, la que las celebridades y los medios quieren que veamos. Ahora profundicemos en las implicaciones de este escándalo, más allá del mero chisme. ¿Cómo impacta la imagen de Burak y Neslihan? ¿Podría afectar sus carreras? Burak La insinuación de secretos podría generar curiosidad y aumentar el interés en su persona. Si hay un nuevo proyecto en puerta, esto podría ser muy beneficioso. Sin embargo, también podría generar críticas si se percibe como una estrategia para llamar la atención a costa de Neslihan. Neslihan El silencio y la discreción son sus mejores armas. Si la situación se maneja con cautela, el escándalo podría pasar desapercibido. Sin embargo, si los rumores persisten y se intensifican, podría afectar su imagen y su reputación. Impacto en sus proyectos Si hay un nuevo proyecto en común, el escándalo podría generar aún más expectativa y atraer al público. Sin embargo, también podría crear tensiones y dificultades en el set. Es importante recordar que Burak y Neslihan son seres humanos con sentimientos. El hecho de ser celebridades no los convierte en seres intocables. La exposición constante a los medios y a la opinión pública puede ser muy desgastante. Este escándalo nos invita a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y sus fans. ¿Qué esperamos de ellos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para saber más sobre sus vidas privadas? ¿Es ético especular y juzgar a las personas basándonos en rumores? En última instancia, este escándalo es un recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto. Las celebridades no son perfectas. Tienen errores, debilidades y secretos como cualquier persona. Debemos ser cautelosos al juzgar sus acciones y recordar que detrás de la fama hay seres humanos. Ahora profundicemos en algunos aspectos más específicos y analizaremos el impacto de este escándalo en diferentes ámbitos.
Asterisco 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 el impacto en las redes sociales asterisco asterisco las redes sociales son el caldo de cultivo perfecto para los rumores y las especulaciones. En este caso, Twitter, Instagram y TikTok se llenaron de comentarios, teorías y memes sobre el escándalo. Los fans se dividieron defendiendo a sus ídolos y criticando a los demás. La viralización de la noticia fue instantánea. Asterisco 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 el papel de los medios de comunicación asterisco asterisco los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, jugaron un papel fundamental en la difusión del escándalo. Periódicos, revistas y sitios web se apresuraron a publicar artículos sobre el tema, analizando las declaraciones de Burak, las posibles reacciones de Neslihan y las diferentes teorías sobre el origen de los secretos. Algunos medios se enfocaron en el sensacionalismo, mientras que otros intentaron analizar la situación con mayor rigor. Asterisco 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 el impacto en las marcas asterisco asterisco las celebridades suelen ser imagen de marcas y productos. En este caso, el escándalo podría tener un impacto en las marcas con las que trabajan Burak y Neslihan. Si la situación se agrava, las marcas podrían verse obligadas a tomar decisiones para proteger su imagen y reputación. Ahora, mis amores, me gustaría abordar algunas preguntas que seguramente se están haciendo. Asterisco asterisco asterisco, ¿realmente Burak sabe secretos íntimos de Neslihan? Asterisco asterisco la respuesta es, no lo sabemos. Solo Burak conoce la verdad. Sin embargo, sus palabras sugieren que sí, que tiene información que podría sorprender a muchos. Asterisco asterisco asterisco, es todo una estrategia de marketing, asterisco asterisco es posible. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces, el escándalo es una herramienta para generar interés. Asterisco asterisco asterisco, hay algo más profundo en esta historia, asterisco asterisco es probable. Detrás de las declaraciones de Burak podría haber diferentes motivaciones, desde el deseo de proteger a su familia hasta la simple intención de jugar con las expectativas de los fans. Asterisco asterisco asterisco, ¿cómo terminará esta historia? Asterisco asterisco, solo el tiempo lo dirá. Lo más probable es que el escándalo se desvanezca con el tiempo, pero no sin dejar huella. En conclusión, este escándalo es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser un juego de manipulación y especulación. Las celebridades son seres humanos con defectos y secretos, y es importante recordar que no todo lo que se ve en la pantalla es real. Y ahora, mis amores, es el momento de ustedes. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak realmente sabe secretos íntimos de Neslihan? ¿Piensan que es todo una estrategia de marketing? ¿O tal vez hay algo más profundo en esta historia? Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Déjenlas aquí abajo. Y recuerden, mis amores, que el chisme nunca termina. Siempre habrá nuevos dramas, nuevas historias, nuevos secretos. Así que suscríbanse, activen la campanita y estén atentos a mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo chisme. Chao, chao.